La dará el doctor Raimundo García del Moral y se titula La patología digital y computacional en nefropatología, la experiencia de un nefropatólogo y gastrónomo devenido a gestor clínico. Buenas tardes. En primer lugar, pues quisiera dar las gracias al comité organizador, esencialmente al doctor Antonio Osuna y sus colaboradores, pues por invitarme a esta sesión. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Yo no vengo a contarles ciencia aquí a esta sesión. Yo estoy un poco en línea con lo que en el siglo XXI hace la gente, que es tener experiencias y contarlas. Yo vengo a contarles experiencias vitales y también profesionales en el montaje de una unidad de patología digital 100%, que es la unidad que se está imponiendo y se va a imponer desde luego en el siglo XXI en todos los laboratorios de anatomía patológica. Para poder hablar de esto, yo tengo en primer lugar que contarles algunas cositas sobre quién soy yo, porque si no, no se entiende nuestra unidad tal como está montada hoy día. Yo soy un patólogo que en 2011 tuvo un sueño, que fue cambiar estos laboratorios obsoletos y del siglo XIX por laboratorios como este, como el que tenemos aquí en el Hospital del Campus, con automatización completa del laboratorio y desde luego con los microscopios vendidos puestos en almoneda. Ya lo hemos hecho nosotros, no tenemos microscopios salvo para ver citología en anatomía patológica de Granada, y yo soñaba con implantar la patología digital. Despachos donde solo hay monitores de ordenador, donde hay imágenes digitales, donde hay bases de datos, donde hay, en el futuro vamos a tener en breve ya bases de Big Data, y que el patólogo trabajara sin microscopio. Para eso lo primero que tuve que hacer fue convertirme en el año 2011 en gestor clínico del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital San Cecilio, situado entonces antiguamente junto al Hospital Virgen de las Nieves. Y a partir de ahí dediqué casi 10 años de mi vida a convencer al resto de los patólogos de la provincia de Granada, a los directivos de los hospitales, a los compañeros de toda España y a mí mismo, porque empleaba muchos fines de semana en esto, en que era posible este proyecto. Y entonces pues he invertido, ya digo, casi 10 años de mi vida en conseguir este laboratorio que ahora les mostraré. Pero claro, también hay que remontarse todavía un poco más acerca de quién soy yo, porque esto que se ha conseguido ha tenido antes 30 años de incubación, es decir, que no es tampoco surge de la nada, ¿no? Cuando yo estaba acabando la residencia, primero el doctor Gilbert Ney Carabro hicieron el primer trasplante renal en 1965, y cuando yo estaba acabando en España, estoy diciendo, y cuando yo estaba acabando la residencia, es decir, en el año 79, yo era ya R3 y todavía solo 3 años de residencia en anatomía patológica, se hizo el primer trasplante de riñón en Granada. Y yo, que era una persona que le gustaba lo nuevo, que quería estar en la innovación, pues me apliqué a aquel proyecto de trasplante renal en Granada, que se hizo inicialmente en el antiguo Hospital Clínico y que luego se traspasó con el paso del tiempo al Hospital Virgen de las Nieves, que era un hospital más potente y emergente que el antiguo clínico en Granada entonces. Yo viví el tormentoso post-trasplante de la época. A la derecha tienen el equipo de nefrología que puso en marcha el trasplante renal en Granada, aparte de los urólogos también de este mismo hospital. Todavía estaban la doctora Asensio y el doctor Cerezo unidos en un mismo servicio, no existía el servicio de anatomía de nefrología del Hospital Virgen de las Nieves. Y yo lo que pasa es que empecé con mucha ilusión con el diagnóstico anatomopatológico de aquellos trasplantes. Ya me quedé de médico adjunto en el Hospital San Cecilio y yo empecé con mucha ilusión a diagnosticar aquellos casos. Y resulta que yo veía en aquellos casos prácticamente en todas las biopsias necrosis tubular aguda, lo que yo le llamaba entonces, le llamábamos los patólogos necrosis tubular aguda y que hoy le llamamos rechazo humoral. Pero confundíamos el rechazo humoral, no se conocía el rechazo humoral como tal y lo confundíamos con necrosis tubular aguda, como se puede ver en esa diapositiva. Quizás por la desesperación que daba ver que aquellos pacientes perdían inexorablemente su riñón porque solo existía la azatioprina prácticamente para tratarlo, no existía ningún inmunosupresor moderno. Quizá por eso yo decidí castigar mi cuerpo y me convertí en un entusiasta corredor de maratón. Es decir, me pasé los siguientes 10 años de mi vida
corriendo maratón y pronto abandoné la nefropatología y me centré más en la hematopatología. Ahí, en esos casi 15 años corriendo maratones, yo adquirí la resiliencia, la capacidad de resistir la adversidad necesaria, creo, para poder culminar el proyecto que ahora me trae aquí. Como buen hematopatólogo y además corredor de maratón, yo era especialista en aplicar anticuerpos monoclonales, el reactivo o los reactivos emergentes de la época para diagnosticar los linfomas. Todos saben que el linfoma de Hodgkin se caracteriza por la expresión conjunta en las células de Riestenberg, que ahí se ven en la imagen, de CD30 y CD15. Lo que pasa es que en el año 1988 se refundó la unidad de trasplante renal, que estaba muy decadente en Granada en la época, y se refundó en el año 88 en el Hospital Virgen de las Nieves ya, que era un hospital que había adquirido más poderío y más capacidad tecnológica que el antiguo San Cecilio. Y entonces, de la mano del doctor Tallada, que había llegado, el urólogo que había llegado para revolucionar la urología en Granada, de la doctora Asensio Peinado, que dirigía entonces el servicio de nefrología, y yo quiero mandar un recuerdo, recordar entrañablemente al doctor Antonio Montes, ya fallecido, que fue el nefrólogo que se ocupó, el jefe de sección que se ocupó de poner en marcha inicialmente el proyecto. Pues claro, cuando leían que había que emplear anticuerpos monoclonales para diagnosticar las reacciones de rechazo del riñón, pues buscaron a alguien que supiera de anticuerpos monoclonales y del empleo de estos reactivos, y me buscaron a mí, y yo retomé mi pasión por la nefropatología, porque la técnica histológica estrella desde finales de los 80 hasta prácticamente comienzos del siglo XXI fue aplicar anticuerpos monoclonales para determinar sus poblaciones leucocitarias en el trasplante renal. Y con eso conseguimos, yo creo, poner a Granada en el mapa de la nefrología. Yo recuerdo el Congreso de la SEN de Bilbao del año 1990, donde llevamos una aportación que fue sus poblaciones leucocitarias y marcadores de lesión tubular en la biopsia renal post-trasplante. Fuimos los primeros en llevar esto al Congreso de la SEN, los primeros patólogos en hacer esto en España, y la verdad es que eso nos supuso un avance muy importante tanto a los nefrólogos, urólogos como a nosotros mismos dentro de lo que era entonces la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el diagnóstico del rechazo del riñón. Y de hecho nosotros fuimos los primeros en poner en marcha la doble tinción del PAS para teñir las membranas basales y el CD45 para identificar a las células inflamatorias que rechazan el injerto y poder realizar recuentos muy exactos para definir el número de células inflamatorias que había en cada glomérulo y en cada túbulo para saber si había o no con exactitud tubulitis o glomerulitis y qué grado, qué intensidad tenía ese proceso, esa reacción. Lo que pasa es que yo estuve en esto hasta el año 93 y en el año 93, coincidiendo con el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología en La Coruña, a mí me pareció que estaba ocurriendo algo extraño en mí. Porque fíjense ustedes que La Coruña, la tienen arriba del mapa, está a prácticamente hora y media de camino en vehículo, en coche, no había autovía en la época, de Vilasoán. Y yo me empeñé en alquilar un coche con los colaboradores que me acompañaban a mí a La Coruña para desplazarnos a comer a ese lugar tan mítico, Vilasoán, donde estaba radicado el restaurante El Chocolate. Porque yo les dije a los compañeros que a mí me apasionaría comerme bogavantes como estos que salen en la foto. Es decir, que yo ya empezaba a tener una especial pulsión por la gastronomía y empezó a molestarme lo de correr maratones. Empecé a considerar que aquello de correr era muy costoso y que se pasaba mucho mejor comiendo. Y entonces entre los años 94 y 96, que fue mi culmen como nefropatólogo casi, porque conseguimos publicar un par de artículos en la revista American Journal Pathology, demostrando que la glicoproteína P era la principal proteína enzimática que regulaba el metabolismo y la destrucción de la ciclosporina y prevenía la nefrotoxicidad por este fármaco. Esto lo publicamos muy bien en Estados Unidos y estábamos un poco en el top entonces de las publicaciones en patología renal en España, pero con eso coincidió con el final de mi aventura maratoniana. Fui adquiriendo una barriguilla, primero cervecera y luego un poco más prominente, de tal manera que
empecé a comprarme guías gastronómicas, consultaba todas las guías gastronómicas cada vez que iba de viaje y seleccionaba los restaurantes a donde ir de aquellas guías. Y en el 96 veo al doctor, a muchos doctores que veo aquí que coincidieron conmigo en este congreso, que no fue un congreso, fue el primer simposium de investigación en el riñón que se realizó en el lago Baveno, en el norte de Italia, y ya lo mío debía ser grave porque volví a convencer a mis compañeros de Granada que en vez de irnos en avión hasta allí, aquella zona, hasta Milán, y luego desplazarnos a Baveno, 2.500 kilómetros de ida y 2.500 de vuelta, que lo sepamos que era bastante distancia, que alquiláramos una furgoneta en Granada y nos fuéramos conduciendo hasta allí, hasta prácticamente el límite de Italia con Suiza, con una única finalidad, parar a comer en el restaurante El Bulli en Gerona. Entonces ya era patológico lo mío, yo creo, claramente, y efectivamente, así hicimos Granada-Gerona de un tirón y nos quedamos a comer en el Bulli, a cenar, y entonces yo ya, mi fascinación por la gastronomía moderna, pues fue definitiva. Dije, esto yo no me lo puedo perder, yo tengo que dedicar mucha parte de mi vida a este proceso. Estos son algunos de los platos que yo pude tomar allí. Yo destacaría la moluscada o destacaría el tiramisú o el plato de las especies, platos que yo no tenía cámara entonces fotográfica, he conseguido recuperar después de otros archivos de fotografías, ¿no? Algo debía estar pasando en mí, porque en el año 97, estando entrevistando yo a un proyecto de residente que teníamos en el laboratorio para incorporarse, pues empecé de buena a primera a sentir una rara sensación por la que percibía el olor de la cocina de mi madre cuando yo era niño. Yo a aquello no le di importancia, me quedé descolocado, callado, no sabía bien aquello lo que era, le pregunté que si olía a cocina, aquel señor, aquel compañero joven, un joven que estaba conmigo, que me miraba alucinado diciendo aquí no huele a cocina aquí. Yo no le di mucha importancia. La segunda vez tuve otra crisis de este tipo en la cama, me desperté bruscamente y tuve otra sensación olorosa particular, y a la tercera fui al neurólogo, y entonces el neurólogo me dijo, chico, tú tienes un problema, tienes alucinaciones olfatorias y lo que tienes es un tumor del tamaño de una mandarina, que pueden ver ahí en la resonancia, que ocupa, pues, que nace en el ala menor del esfenoides, que comprime todo el área temporolímbica derecha y la atrofia de forma muy importante, y que tú lo que tenías son alucinaciones olfatorias claramente establecidas. Así que hay que ir a cirugía y hay que quitarte este tumor. Yo lo acepté de buena mano, 14 horas de quirófano, porque fue una operación especialmente difícil por lo bravo del sitio donde estaba el tumor. La vida se la debo yo al doctor Juan Carlos Álvarez, que fue el neurólogo que me diagnosticó, que era compañero mío de fatigas cuando yo corría maratones, que a él también le gustaba correr, y el doctor Ventura Arjona, ya jubilado, que fue el que me intervino durante 14 horas en el Hospital de Neurocirugía y Traumatología del Complejo Virgen de las Nieves. Afortunadamente esto era un meningioma, es decir, un tumor benigno de tipo fibroso, grado 1 de la OMS, y que en principio se podía curar con la cirugía que se me había practicado de forma bastante radical. Cuando yo me estaba recuperando de esta lesión, pues me puse a estudiarme mi caso y tuve una sorpresa espectacular, y es que buscando en internet meningioma del ala menor del esfenoides, me encontré este trabajo que se acababa de publicar en mayo de 1997. Síndrome Gourmand, la pasión por el comer asociada a lesiones en la región anterolateral derecha del cerebro. 36 casos. De ellos, un jugador de golf que cuando empezó con el síndrome dejó el golf y montó una cadena de restaurantes para poder comer todos los días en su restaurante. Un crítico, un comentarista político que cuando tuvo una lesión de esta naturaleza, no todos eran meningiomas, también eran infartos de la zona, etcétera, o sea, destrucción del área temporolímbica derecha por distintas causas, pues este periodista pidió convertirse en crítico gastronómico porque no podía pasar sin comer. E incluso se publicó el caso de un niño de 8 años que tenía una lesión en este territorio y decidió a su madre que iba a cocinar en casa de él y no ella a partir de entonces. Entonces, claro, esto realmente me hizo a mí decir, tú lo que tienes es un síndrome de estos, tú eres el caso 37, efectivamente. Yo creo que yo era el caso 37 y entonces
ya con una enfermedad, es decir, con un proceso que justifica todo, porque es obligado a atenerse a él, pues pasé de vivir dentro del laboratorio a frecuentar cocinas y cocineros. Y todavía era nefropatólogo, seguía ocupando de la nefropatología, pero he de decir que cada vez con menos entusiasmo. Claro que yo pronto descubrí que no podía pagar aquellas delicadezas, es decir, yo no podía estar toda la semana comiendo foie gras, caviar, buey de Kobe, trufa, angula, que yo era un profesor de la universidad y con un puestito en el hospital. Y me dije, Raimundo, tú tienes que conseguir que a ti te paguen las comidas. Y entonces me hice crítico gastronómico por necesidad, me puse a escribir a la guía y efectivamente conseguí que primero la Michelin y después lo mejor de la gastronomía pues me ficharan como comentarista y como crítico, e incluso el periódico El Mundo me hizo crítico a nivel nacional porque le gustaba lo que yo contaba y mi experiencia y mi vida planteada desde el punto de vista gastronómico. Bien, pues yo aprendí una cosa muy importante en este proceso, importantísimo. Aprendí que en cualquier restaurante perdido en el mundo, en la taberna más chiquita, el cocinero sabía hacer el escandallo de sus platos. Es decir, uno le preguntaba al cocinero, ¿qué vale este plato que me está sirviendo? Y decía, este plato vale 7,70 €. El ingrediente 1, el pimiento, vale esto, tiene una merma de tanto y lleva tanto peso en tu plato. El siguiente ingrediente, y decía yo a mí mismo, ¡joder! Esto lo hacen los cocineros y nosotros en los hospitales gastando dinero sin control ninguno, sin saber lo que nos costaba atender a un paciente. Dije, Raimundo, tú tienes que empezar a estudiar economía si quieres tener futuro en esto de la sanidad, pues estaba poniendo la cosa difícil. Y ya empecé también con esa idea de estudiar economía. Total, que entre 1999 y 2010 fue una época prodigiosa porque yo sobrellevé la única enfermedad, el síndrome de Gurmán, que no se padece sino que se disfruta. Y yo lo disfruté mucho. Y aquí ocurrió una evolución mía hacia la gastropatología, que es la anatomía patológica de los alimentos crudos y cocinados. Porque yo iba al restaurante y como buen investigador dije, ¿y esto por qué estará bueno y esto por qué estará malo? Me llevaba botes con formol en el bolsillo y cogía trocitos de tejido y me lo llevaba para estudiarlo al laboratorio. Y yo les quería hacer partícipes a ustedes que son nefrólogos de algo que es realmente apasionante y que deberíamos quizá a lo mejor de llevar a la práctica diaria. Claro, yo montaba incluso un pequeño laboratorio en el restaurante y también he de decir que hay dos clases de médicos. Esto a lo mejor a los viscerófobos no les gusta, pero sí a los viscerófagos. Los médicos y los patólogos sobre todo somos los que nos gustan las vísceras cocinadas y los que no. Entonces, a los que nos gustan las vísceras cocinadas, nos gustan los sesos, como vemos ahí, o los riñones al jerez, y quería atender a este último plato, los riñones al jerez. Cuando yo miraba al microscopio los riñones que estaban tomados en fresco y luego cocinados al jerez en el restaurante, me llamó mucho la atención. En la foto F tienen lo que son los riñones sin cocinar, que están autolíticos totales después de 4 días de haber sido extraídos del cerdo, y en la derecha tienen, por ejemplo, a los que estaban cocinados. Y vean que a la derecha estaban cocinados al jerez y cuando los miran al microscopio se ve mucho mejor. La estructura está mejor conservada. Y me dije yo a mí mismo, oye, pues esto es curioso, actúa como fijador en los platos, en los riñones al jerez, el procesamiento culinario. Le hacía inmunistoquímica. Vean, por ejemplo, el CD10, que es un marcador de los glomérulos. Qué mal sale en los riñones crudos que están a la izquierda y qué bien salen los riñones a la derecha. Es decir, los riñones cocinados al jerez tienen una recuperación antigénica. Esto lo supimos incluso antes de que aplicáramos los microondas en el laboratorio de inmunistoquímica. Es decir, que ya aplicamos, nosotros cocemos los tejidos en microondas antes de hacer inmunistoquímica, o sea, que nos vamos aproximando. Entonces yo desarrollé 2 hipótesis sobre este asunto. Una, que probablemente lo que ocurría es que había un desenmascaramiento de los antígenos por el calor y por eso la tinción era mejor en los riñones cocinados, puesto que estaban cocinados a 90 o 100 grados durante unos minutos, o incluso también, está claro que había una cocción en cazuela durante 10 minutos, o incluso que puede que hubiera un desenmascaramiento químico de los antígenos de los riñones. Y entonces la pregunta inmediata fue, ¿es el vino fino jerezano un buen fijador de tejido? Bueno, el vino jerezano es un vino con crianza biológica, tiene una graduación media de alcohol del 15%, tiene bastante alcohol, y luego está producido por una levadura, Saccharomyces, que consume etanol, ácido acético y glicerol y produce acetaldehído. O sea, el vino de Jerez es rico en acetaldehído o etanal. Y dependiendo de la bodega, el vino de Jerez tiene entre 300 y 400 microgramos litro
miligramos litro, perdón, de acetaldehído. Ya nos va sonando esto, ¿verdad? Porque los mejores fijadores de tejido son el formaldehído al 10% y el glutaraldehído al 2%. Es decir, realmente el vino de Jerez contiene un perfecto fijador de los tejidos y se demuestran las preparaciones que yo les dije. Entonces, el mejor fijador jerezano, mejor que el formol y menos tóxico, desde luego, es el vino de Jerez. No lo empleamos quizás por precio y porque nos da fatiga, pero debíamos quizás hacerlo. Y demostramos la hipótesis comprando etanal y comparándolo con la formalina. La fotografía de arriba es la inmuno hecha con desenmascaramiento y tratamiento con etanal y la de abajo con formalina 10%, y vean que supera con mucho la fijación en etanal a la de formol. Bueno, con toda esta historia yo también he colaborado mucho con los nefrólogos. Aquí hay 6 de los nefrólogos con los que yo he publicado artículos y hemos hecho también colaboraciones diversas, entre ellos el doctor Daniel Serón, que está ahora presidiendo la mesa. Y lo curioso del caso es que todas estas colaboraciones se basaron en aplicar este programa, porque yo estoy dejando a pan de ya broma, mientras también estaba en la gastronomía, hacía mis cositas de investigación y desarrollo. Y nosotros conseguimos desarrollar en el año 98 un método automático de medición de la fibrosis intersticial y la morfometría glomerular en los riñones. Y este método se publicó muy bien en Laboratory Investigation y fue asumido por muchos grupos de nefrología a los que nosotros les medíamos piezas, muestras que nos remitían para estudio histopatológico. O sea, que yo aquí encontré que el ordenador podía empezar a tener aplicación en este tema de la patología digital. El único problema que teníamos entonces es que los ordenadores eran tan pequeños y con tan poca capacidad que nosotros no almacenábamos imágenes, almacenábamos las medidas, los datos, no las imágenes. Y lo que ahora ha cambiado, como vamos a ver ahora después, es que ahora ya podemos almacenar no solo imágenes, sino portaobjetos virtuales completos. Bueno, en Granada empezó una tercera etapa de trasplante renal cuando se estaba a punto de jubilarse, ya se estaba jubilando en aquel momento casi ya la doctora Asensio, que tripuló el doctor Osuna, la sección de nefrología la llevó él mucho tiempo y luego el servicio, y el doctor Cózar como nuevo urólogo en el Hospital Virgen de las Nieves. Yo dejé allí la nefropatología prácticamente porque sufrí una súbita transformación. Ahí estoy yo en 2010, después de una gran comida con 140 o 150 kilos que pesaba entonces, y aquí estoy yo en 2011. Es decir, perdí 60 kilos prácticamente. ¿Y esto por qué ocurrió? Pues yo fui otra persona diferente. ¿Por qué? Pues hubo un mecanismo del cambio. Ese mecanismo del cambio fue que en el año 2010 yo tuve una recidiva que se ve muy bien ahí en la imagen de la izquierda, de 2x8 por 2 centímetros del tumor del meningioma, le da la menor de los esfenoides, que como estaba en sitio inoperable, me dijeron que había que hacer radioneurocirugía. Y aquí me tienen a mí con mis 150 kilos casi, con el casco puesto de la radioneurocirugía y muy sonriente, y como estaba el tumor en la izquierda, ¿no? Me aplicaron la radioneurocirugía y un mes después de esto la práctica gastronómica dejó de emocionarme, desapareció mi motivación por las exquisiteces palatales y me puse a dieta. Paralelamente se incrementó mi interés por la gestión clínica y la mejora de la calidad en el laboratorio cuando empecé a ver aquello de la patología digital. Y en ese momento, pues, ocurrió un cambio muy importante dentro de mí que tiene su explicación. ¿Cuál es el mecanismo del cambio? Pues ahí tienen la comparativa de 2010 y 2011 al mismo nivel de las dos resonancias que me practicaron. Vean que en la de 2010, aquí está el tumor, y en la de 2011 ha disminuido a la mitad de tamaño y está fibrótico total. Bien, pues había habido un efecto positivo del tratamiento realizado. Esto se lo conté yo a una psicóloga amiga mía que iba a un congreso de neuropsicobiología en Manchester y presentó brevemente un comentario sobre mi caso en aquel congreso. Y entonces este señor que hay aquí, el doctor Edmund Roll, que es el gurú de las emociones, ha publicado un libro que son Las emociones explicadas y que además es el que más sabe de emociones, dijo que le interesaba muchísimo este caso, que por qué no podía venir a verme a Granada. Vino con su equipo aquí, estuvimos 3 días de pruebas y este señor buscó la explicación que además yo creo que es la real. Vean que justo en el campo de irradiación del meningioma está interpuesta la amígdala cerebral derecha y que esta amígdala cerebral derecha está gliótica totalmente después del tratamiento quimioterápico, porque la radioterapia llevó aparejada una destrucción casi total de la amígdala
cerebral derecha. Y el diagnóstico del doctor Ross fue remisión del síndrome Gurmán secundaria a la irradiación de la amígdala cerebral derecha por recidiva de meningioma. Y yo le dije, hombre, que yo siempre he sido tan agonioso, tan egoísta, y no podría yo publicarme a mí mismo. Y dice, pues sí, yo creo que sí. Y efectivamente, me publiqué a mí mismo en la revista Neurocase como un caso especial de esta patología. También el que tenga interés en este caso, en El Mundo sacó Arcadia Espada 2 artículos sobre mí, en este caso, sobre este tumor que se llama Lo que come un tumor 1 y 2. Y algunos psicólogos también holandeses se interesaron por el caso. Bueno, yo dejé la nefropatología y la dejé en manos de 3 patólogos, la doctora Mercedes Gómez Morales, que tan modesta es que no he conseguido que me dé una foto para ponerla en la pantalla, pero que es una maravillosa nefropatóloga y endocrinopatóloga, y 2 patólogos más jóvenes de distintas generaciones, a su vez el doctor César Ramírez Tortosa y la doctora Mercedes Cabamolina, que están aquí en el aula, y que son los que a partir de entonces se han hecho cargo de la nefropatología. Yo me he dedicado a la gestión clínica. Y ahora vamos a entrar ya un poco en esto, pero antes tengo que decirle que si yo tengo que definirme como algo, si gastrónomo molecular, gourmet, gourmand, gestor clínico o algo, yo soy un diletante de todas esas cosas, un patólogo en el amplio sentido de la palabra, que como decimos en Andalucía, yo soy patólogo que haga falta. Entre otras cosas, estar aquí dándole esta conferencia. Bien. Bueno, pues la patología ha cambiado de forma paradigmática. Lo que antes era un señor que era como un mago, que se sentaba delante de un microscopio, miraba una cosa que no entendía ni nadie, que era un cristal con cosas pegadas de colores, y emitía un diagnóstico en 10 segundos y decía glomerulonefritis proliferativa mesangial, tal grado, tal, y se quedaba fascinada la gente. Ese mecanismo, bueno, pues está siendo cambiado, porque tiene que ser sustituido por la patología computacional. Los patólogos no podemos pasarnos la vida, además con los pocos que estamos ya, mirando rutina, porque para un caso interesante que tiene, si no hay patólogos, los ponemos a ver la apendicitis aguda, los tumores vasocelulares, los carcinomas colorectales, y no hay, todos estamos saturados, los patólogos, todos los hospitales y todos los patólogos de todos los hospitales están saturados, no se cubren las plazas, hay vacantes en todos los hospitales, pero no solo en España, en todo el mundo. Inglaterra, Estados Unidos, hay una carencia absoluta de patólogos. La solución es patología computacional. Que los ordenadores miren las preparaciones, las lean y les presenten el informe para validar a los patólogos, tal y como yo voy a comentarles ahora. Pero es que para poder llegar a la patología computacional es imprescindible tener patología digital previa, porque si no tenemos imágenes digitales suficientemente buenas y obtenidas de forma suficientemente rápida, el proceso computacional no se puede llevar a efecto. Las claves del proceso digital, es decir, de la patología digital imprescindible para la computacional, son, primero, los escáneres de portaobjetos. Las preparaciones ya no están en bateas sobre la mesa del patólogo al lado del microscopio. Las preparaciones desaparecen porque hay unos instrumentos sofisticados llamados escáneres donde se introduce la preparación original y esa preparación original se transforma en imagen virtual, en preparación virtual que se le muestra al patólogo en la pantalla del ordenador. Esa es la primera clave. Y la cuestión es que ahora escáneres hay muchos, pero escáneres que puedan computar, que puedan escanear entre 1000 y 1500 portaobjetos que estamos escaneando nosotros algunos días, solo existe uno, que por eso la compañía Philips está ganando la guerra. Los escáneres de la compañía Philips, que son los que tienen capacidad de escanear en menos de 2 minutos cada porta. Los demás tardan 5, 6, 7 minutos, 8 minutos en escanear y eso es incompatible con el tiempo disponible cada día para escanear los portaobjetos. La segunda clave del proceso digital es la imagen digital. Nosotros tenemos 2 monitores puestos en paralelo. En uno se abre el porta digital que vemos en la imagen de la derecha, como pueden ver aquí, el portaobjeto digital perfectamente identificado y los que vamos a ver inmediatamente después en esta zona, y el informe anatomopatológico abierto con el LIS de laboratorio, con el sistema informático del laboratorio. De tal manera que nosotros lo que vemos en la pantalla automáticamente lo transcribimos. Y si abrimos un caso en una pantalla, se abre la imagen en la pantalla adyacente. E igual, si pinchamos una imagen en la pantalla adyacente, se abre el informe correspondiente en la pantalla de al lado. Y la tercera clave es los servidores digitales. Yo no voy a entrar aquí en detalle porque esto es lo más complejo de todo, pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos
almacenando aproximadamente entre 1,5 y 2 teras diarios. Hace falta tener muy buenos ordenadores potentes, y hay que invertir dinero en esto. Y a mí me costó la vida explicarle a los gestores que gastarse 100.000 euros en ordenadores al año no es nada comparado con los 400 millones de euros que cuesta mantener el hospital. Y que esto era la clave de poder tener a los patólogos delocalizados, pudiendo ver incluso los casos desde su casa, que es la clave de la patología digital. La patología digital permite que el patólogo esté en su casa o en la playa de vacaciones y siga viendo casos en su tiempo, en el tiempo que dedique a esta actividad. Eso ha hecho que nuestro laboratorio sea centro mundial de referencia para patología digital y computacional. De hecho, nosotros recibimos visitas de todo el mundo, concretamente de la Clínica Mayo. Hace unos meses vinieron 7 patólogos, les gustó mucho el sistema y probablemente acaben instalando algún sistema parecido en su hospital. Aunque hay una cosa, lo peor que tiene instalar patología digital es que haya patólogos que viven aferrados al microscopio, exactamente igual que los señores que se aferraban al coche de caballos cuando llegó el automóvil. Hay muchísimos patólogos conservadores por naturaleza, y se aferra a su microscopio y dice que nunca habrá nada mejor que el microscopio y que por tanto sigue con él. Este es el gran reto que existe en muchos laboratorios, no tanto disponer de dinero para comprar las máquinas, o de dinero para hacer esta inversión, sino la propia naturaleza de los patólogos. De hecho, a nosotros nos acaban de dar hace unas semanas el galardón mundial que se ha instaurado sobre este tema, lo ha instaurado la compañía Philips, que es la que lidera el mundo ahora en esto, y ha decidido que el sitio donde más avanzada está la patología digital y computacional del mundo es Granada, y nos ha dado el primer premio 100% digital que pudimos recibir hace una semana. Bueno, lo que es la letra pequeña de la patología digital y computacional, lo que son los recursos necesarios con mucho detalle, la capacidad que tienen que tener los escáneres, los procedimientos de validación de las imágenes, de almacenamiento, etcétera, están absolutamente descritos en la literatura, y yo no voy a entrar en detalle en este asunto. Ahí tienen un artículo dedicado a la nefropatología exactamente, con los niveles de estandarización y globalización necesarios para hacer patología cuantitativa en riñón, o este otro que habla de lo mismo, la aplicación en investigación, en la práctica y en los ensayos clínicos. Son trabajos que pueden ustedes consultar. Yo les voy a contar la experiencia nuestra personal, porque ahí lo que hay es teoría, nadie tiene luego aplicado eso en su laboratorio. Yo les voy a contar la práctica del día a día. Este trabajo es magnífico, un trabajo de Griffin, en el que en el año 17 se establecen los criterios de eficiencia y de productividad que son necesarios cumplir para que la patología digital sea rentable. Ellos establecen que para un hospital de aproximadamente unas 18.000 y 20.000 muestras al año en biopsia, pues necesitan 1,5 millones de libras para automatizarlo y digitalizarlo al completo. Y que si no existe compromiso por parte de los patólogos para aumentar su productividad, la inversión nunca se rentabiliza. Es necesario que los patólogos aumenten su productividad un 10%, al menos, y ya se hace rentable el sistema. Y si suben al 15%, aún más rentable. Yo les voy a mostrar dónde estamos nosotros. Nosotros empezamos en 2016 y ya estamos ahí, en el 26% prácticamente de incremento de la productividad de los patólogos de nuestra unidad, sin una carga en principio mucho más grande, que perciban ellos como mucho más grande. Esto se debe a que la patología digital aumenta la eficiencia del patólogo de forma insensible para el patólogo. Uno no se da cuenta, pero está siendo mucho más eficiente, mucho más productivo. ¿Por qué? Porque el patólogo deja de manejar bateas virtuales y pasa a manejar imágenes en el ordenador. Pasa a manejar bateas en el ordenador. Porque en patología digital es posible ver en pequeño aumento de un golpe toda la pieza. En el microscopio hay que andar moviendo la pieza de un sitio para otro. Porque el microscopio digital da directamente todos los parámetros de medición de límites del tumor, tamaño del tumor, distancias a un sitio y a otro, mientras que eso no se puede medir en el microscopio, hay que medirlo aplicando retículas y procedimientos complejos. Y luego porque este microscopio permite aplicar una retícula y contar mitosis directamente, que en oncología es muy importante contar la mitosis en un tumor, y en microscopía por campo es muy difícil llegar a conclusiones sobre esta cifra. Eso hace que mejore la capacidad del patólogo. Y
Una vez que está montada la estructura, nosotros ya estamos trabajando en patología computacional. Yo les voy a mostrar algún ejemplo. Para empezar, hemos creado la primera sección que existe en un laboratorio de anatomía patológica de patología digital y computacional que dirige el doctor José Aneiro, que es, digamos, la persona que mejor conoce esto y gracias a quien también ha sido posible montar toda esta estructura. Tenemos una sección, como pueden ver ahí, con escáneres específicos dedicados a patología computacional, a investigación, con terminales, etc. Básicamente, la patología computacional se basa en el desarrollo de lo que se conoce con el nombre de Deep Learning o de redes neuronales complejas aplicadas al diagnóstico anatomopatológico. La clave del asunto es que por un extremo de la red neuronal entra una imagen problema, la red neuronal procesa de manera complicada y muchas veces desconocida para los investigadores, procesa la imagen. Esa imagen, además, que le introducimos inicialmente, va marcada por el experto para que el ordenador aprenda a separar lo que es tumor de lo que no. El experto le marca en una serie de imágenes de prueba lo que es tumor, la máquina aprende y al final la máquina espontáneamente sobre imágenes nuevas es capaz de decidir qué es tumor y qué no es tumor. Y eso lo vamos a ver ahora con algún ejemplo. Esto le voy a pasar. Bien. En nefropatología ya concretamente tres aplicaciones, tres formas de aproximarnos a la patología computacional. La primera forma de aproximarnos es a través de algoritmos para la detección de patrones. Esto es fácil de entender si uno se ha fijado ya en los modernos aparatos de teléfono, los nuevos aparatos de teléfono móvil, que son capaces de reconocer la cara del usuario. Bueno, si un teléfono móvil es capaz de saber quién es el usuario, lo hace por el patrón de los rasgos de la cara de esa persona. Y ese reconocimiento de los rasgos se puede llevar a la nefropatología. Lo más sencillo, que ya estamos trabajando en ello, que la máquina lea automáticamente la inmunofluorescencia, porque si hay algo claro son los patrones de inmunofluorescencia en riñón. Capilares a la izquierda, mesangiales en el centro o capsulares a la derecha. Esto se puede reconocer fácilmente y hay que hacer algoritmos. Estamos trabajando, como digo, ya en este tipo de algoritmos. Pero igual que esto, está el carácter focal o difuso de las lesiones, si la proliferación es endocapilar, extracapilar o mesangial, etcétera. Todo esto se puede hacer por algoritmos de reconocimiento de patrones. El segundo mecanismo sería el de algoritmos diagnósticos que tenemos arriba. Es decir, que el ordenador sea capaz de proponer un diagnóstico por sí mismo y que el patólogo se encargue de validarlo. Esto en nefropatología a mí me parece difícil, es lo más difícil de todo, pero llegará. En tumores es más fácil. De hecho, nosotros hemos ya hecho una aplicación al respecto. Aquí tienen imágenes de un carcinoma vasocelular, el tumor más frecuente de la economía. En Estados Unidos hay 2 millones de casos de 2 millones de carcinomas vasocelulares nuevos al año. Es un tumor que no mata a la persona, pero que hay que extirparle el tumor, y nosotros tenemos en la mesa para diagnosticar todos los días 15 o 20 de estos tumores. Si nosotros conseguimos que... A ver si yo consigo poner ahora el vídeo. Porque con... A ver, ¿podemos bajar un poco para ver el vídeo? Está puesto, hay que pinchar debajo y se ve el vídeo. No, ha pasado la imagen. Aquí, pinche aquí. ¿No? Bueno, pues lamento no poder mostrarles el vídeo porque no funciona la máquina. Vale, pues nada, dejamos esta. Dejamos la siguiente. Esto es una imagen real que se ve cómo se recalca y cómo señala el tumor la imagen, y vean el resultado final de la aplicación del algoritmo. Es decir, el tumor está perfectamente identificado en rojo y las distancias se calculan automáticamente y se cargan en el informe. En nefropatología habría que hacer algoritmos para diferenciar la proliferación mesangial de la izquierda de la proliferación endotelial de la derecha, o para diferenciar la proliferación extracapilar de la izquierda de la proliferación mesangial de la derecha. Este es otro reto que está abierto y en breve yo creo que habrá aproximaciones al mismo. Y la tercera, digamos, faceta de la nefropatología computacional sería la capacidad de contar elementos. Aquí estamos más avanzados. En los tumores ya contamos las células. Por ejemplo, con ese algoritmo se cuenta que ese tumor tenía 34.648 células ahí.
Además, esas células se pueden ver perfectamente dibujados en los núcleos y hacer morfometría comparativa de los núcleos. Si todo esto se carga en un Big Data, a lo mejor tiene valor pronóstico y a lo mejor más que muchos de los parámetros que ahora mismo utilizamos. Y en riñón, la primera paso, que ya lo hemos desarrollado nosotros, es, bueno, ¿cuántos glomérulos hay en una muestra? Esto tiene importancia relativa, porque parece que los patólogos los identificamos bien, pero si empezamos a tener ayudantes de patólogo, técnicos que tienen que seleccionar en fluorescencia los riñones que tienen glomérulos de los que no, si nos aproximamos a técnicos que te van a calcular el número de células que tiene un glomérulo antes de que tú veas el caso, etcétera, esto es importante. Nosotros ya hemos desarrollado un algoritmo que vean que identifica automáticamente los riñones que había, perdón, los glomérulos que había en ese riñón, que eran 9 glomérulos, y los extrae. Y esa imagen extraída del glomérulo es susceptible de ser sometida a otro algoritmo que cuente las células que proliferan en el riñón y lo compare con glomérulos normales para poder saber el índice proliferativo exacto que tiene cada glomerulonefritis. Ese recuento de números de núcleos glomerulares será un reto y que estará desarrollado para próximamente. Y todo esto acabará almacenado en patología computacional y Big Data para que la patología digital y computacional no sea el final, sino el comienzo de una revolución diagnóstica que producirá el Big Data de cada biopsia renal, de cada paciente, de cada organización para su uso personal y colectivo. Y no olvidemos la medicina personalizada, los ensayos clínicos, la epidemiología genética, la economía y finanzas computacionales, salud pública computacional, etc. Pero yo les tengo que decir que lo más difícil para mí para conseguir la patología digital y computacional no han sido los dineros. Yo he explicado esto muy detenidamente a políticos, gestores y diferentes personas y han acabado entendiéndolo y librando los dineros necesarios. El problema fundamental para esto es que los nefropatólogos se impliquen totalmente, mejor dicho, que pasen de estar implicados a estar involucrados. Si hay nefropatólogos que no quieren abandonar el microscopio, uno puede tener todo montado y esto no sirve para nada, porque seguirá dando sus diagnósticos al microscopio. Hay que conseguir, como digo, que pasen de implicados a involucrados. Y ustedes pueden decir, si es lo mismo, ¿qué diferencia hay entre estar implicado y estar involucrado? Bueno, pues yo le explico esto con un plato de los que a mí me gustaba probar en los restaurantes. Aquí en este plato, que es patatas fritas con huevo frito y chuletas de cerdo, la gallina estaba implicada, puso el huevo y se fue. El cerdo completamente involucrado. Bueno, porque dio la vida en el plato. Entonces, eso es lo que hay que conseguir, que los nefropatólogos den la vida en la patología digital y computacional. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas de la sala? ¿Cuál es el área de la patología en donde está más avanzado, por ejemplo, a partir de la digitalización, la utilización de algoritmos que ayuden al diagnóstico, quizá en citología? No, citología está mucho peor porque los escáneres que escanean citología, como tienen un grosor heterogéneo, están un poco atrasados todavía. Hay problemas con los escáneres. Es sobre todo en los tumores por razón de dinero. Es decir, ¿cuáles son los tumores más frecuentes de la economía? La mama, el colon y la próstata. Y entonces ahí se está trabajando duramente y de hecho la compañía Philips saca en breve plazo, somos nosotros uno de los laboratorios de referencia para hacer el ensayo clínico, un ensayo clínico que estamos empezando ahora del diagnóstico automático del cáncer de mama, informando directamente al ordenador del cáncer de mama, con receptores de estrógenos, progesterona y todos los marcadores. Esto la compañía Philips lo tiene ya en fase final. O sea, son sobre todo tumores muy frecuentes que mueven mucho dinero en tratamiento, que son, ya digo, mama, colon y próstata fundamentalmente. Y algunos otros, pero sobre todo esos tres. Sí. Quería preguntarte, en el caso de la nefropatología, no sé si era esto esta mañana que el doctor Ferventa, que hablaba de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que dice que ni es tan focal ni es segmentaria. Y claro, se está basando cada vez más, y yo creo, estoy de acuerdo con él, en que la microscopía electrónica tiene mucho que decir en este tipo de, bueno, llámale de alteraciones en los podocitos. Entonces, ¿tú crees que esto de la digital va a eliminar todo este tipo de diagnósticos que hace falta a otras técnicas o crees que con esto No, yo creo que sí, que las va a eliminar. Por una razón, mirad.
Porque nosotros estamos en la electrónica porque es lo que tenemos, es sofisticadísimo, carísimo y complicadísimo, pero es la única herramienta que tenemos para avanzar realmente en el terreno, porque el ojo humano ya se paró hace 50 años y no avanza. Si tú, en una glomerulonefritis de este tipo, eres capaz de medir con exactitud el número de células proliferantes, las células proliferantes, el volumen del glomérulo, el diámetro que tiene el glomérulo, la relación con los glomérulos vecinos, las células inflamatorias que lo colonizan, todo eso cuantificado en números y lo metes en un ordenador, a lo mejor te da muchos más datos ese cálculo que lo del electrónico, que es una cosa que tienes que invertir mucho dinero y mucho tiempo en él. O sea, estoy convencido que esto mejorará todas estas tecnologías. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias, Raimundo.